Así es. Vos te jubilaste ya de la agencia Telam, pero... Sí, hace unos cuantos años ya. Bueno, vamos a hablar un poco del tema gremial, que es tu especialidad, Gitano, y ¿cómo ves el panorama? Venimos, a ver, de una semana donde hubo decretos, distintos decretos que están referenciados al movimiento sindical, 240, 241 y 242, pero sobre todo el 240, que lo que hace es desregular la marina mercante y plantear como servicios esenciales a una gran cantidad de actividades como para que se impida el derecho a huelga. ¿Este sería el título? Sí, a mí me parece un asalto a la cordura, uno más de este gobierno, y me parece que es claramente inconstitucional. Ya han probado, las patronales del país lo ha probado de muchas maneras y no han podido. El problema es la respuesta que da el movimiento obrero. No es un problema legal, no es un problema de decreto, es un problema de relaciones de fuerza, como se decía antiguamente. Cuando la gente, los compañeros, los trabajadores, hacían oír su protesta en las calles. Creo que ese es el momento o sea, no se puede admitir la regulación. Ya habían avanzado con por ejemplo, el caso de la UTA es tremendo. O sea, todo el tiempo están negociando que no, porque entonces le dieron la conciliación obligatoria y entonces no pueden hacer medidas de fuerza. Y muchas veces las medidas de fuerza se han hecho igual. La huelga de las 60 ganó en contra de la conciliación obligatoria, y no hay... Una de las tantas huelgas de la línea 60 de colectivos. Sí, la gran huelga de las 60. En el gobierno de Cristina. Sí, en el gobierno de Cristina. Ahora vemos el desarrollo hacia las direcciones gremiales. Antes, ¿la sociedad está más permeable a este tipo de medidas? ¿Ha bajado la guardia el pueblo argentino después de votar a Milei con respecto a la defensa del modelo gremial y de los derechos laborales? Creo que sí. Creo que hay una derechización ideológica, pero eso no, digamos, no es todo. Es decir, hay una suerte de faltante de impulso en la conducción. Yo creo que es lo principal. Asisto a veces horrorizado a dirigentes que dicen: la gente no quiere pelear. Claro. La gente tiene necesidades, el salario es tremenda, la necesidad que hay en el terreno salarial y en el terreno del costo de vida, como para decir no quiere pelear. Sobre eso hay un apunte que hago histórico que tiene que ver con que en el año 90, un 17 de octubre, saca un decreto Menem declarando esenciales una gran cantidad de actividades para que no se haga paro, ¿no? Claro. Que es un antecedente del decreto que se sacó esta semana. Y el 29 de noviembre del 90, la CGT San Martín, recordemos que se había partido entre Azopardo y San Martín fue justamente la que encabezó el alineamiento con el gobierno de Menem, y después la Mesa Sindical Nacional Menem Presidente, donde estaba, por ejemplo, Barrio Nuevo, ¿no?, como uno de los exponentes, sacó un comunicado donde decía: esto es noviembre del año 90, en el momento en el que también apretaba el acelerador Menem y empezaba con todas las privatizaciones. Decía la CGT San Martín: las movilizaciones ya no sirven para resolver la compleja realidad que expresó la creciente decadencia de la productividad durante una década y media. Entonces, no le reclamemos al Estado lo que debe ser fruto de nuestras convicciones y decisiones. Hagamos por nosotros lo que realmente estemos decididos a hacer, planteaba esa CGT, y después citaba a Evita, algo totalmente extrapolado, cuando Evita criticaba el ausentismo y el bajo rendimiento y la indiferencia, que eso iba en contra de la revolución justicialista, digamos. Dos momentos contrarios en Argentina: una revolución nacional versus un momento de entrega. Y en el seno de lo que leíste, ¿no? Como dejándolo pasar, la confusión persistente entre productividad y producción. Tal cual. Bueno, pero esta cuestión de las movilizaciones no sirven, un argumento que quizá ya venía de antes, pero que en los 90 se empezó a hacer ley, Gitano. Sí, recordemos que veníamos de los 13 paros generales de la CGT Ubaldini,
contra el gobierno y la política del gobierno de Alfonsín. De entrega. De entrega, que había fallado, digamos, en su resultado, dando origen a aquellos saqueos que terminaron en el gobierno anticipado de Menem y en la huelga ferroviaria, en la huelga telefónica, en la masacre, digamos, sindical, que significó que tuvo sus traidores distinguidos, o sea, Guillán, Pedraza. Pedraza, que había sido parte de la CGT de los argentinos, sí, ¿no? Sí, habían sido de combativos, pasaron a alinearse con las privatizaciones. Así es. Yo creo que esa década del 90, creo que todavía paga costo el sindicalismo por esa década del 90. Creo que todavía paga costo. Y yo igual, en cuanto... Disculpa, Leo, en muchos gremios están los mismos dirigentes. Bueno, sí, además. Pero yo, varias cosas, ¿no? Eso de la gente quizá no encuentra quién canalice el malestar, ¿no? Creo que también pasa eso. Hablamos de una sociedad que está como anestesiada, le pegan a los jubilados todos los miércoles y pasa de largo. Hace una criptoestafa y un poco pasa de largo. Y así hay un montón de cosas que parece que pasan de largo. Bueno, quizás porque tampoco hay quien esté conduciendo ese malestar o quien logre representar ese malestar, ni de parte del sindicalismo ni de parte del sector político, me parece. Yo creo que el sindicalismo también necesita un respaldo político que hoy no está, digamos, en esa pelea, creo que también. Qué generoso decir que el sindicalismo necesita el respaldo político. El sindicalismo es la columna vertebral, por ende es el sindicalismo. Gualdini no necesitó, para llevar a cabo 13 paros generales, ningún respaldo político, y de hecho no lo tenía. Veníamos pero hoy el 50% de los trabajadores están registrados, empleados. El 50% restante está bajo otra modalidad, tenés economía popular. También ha habido una pauperización del mercado laboral que hace que el peso de representación que creo que podía tener en los 70 el sindicalismo, inclusive Gualdini en los 80, no es el mismo que tiene hoy tampoco. Más allá que tiene mucho, obviamente, para hacer. Pero digo, ha cambiado también la realidad del mundo del trabajo en Argentina. Eso es cierto. Es decir, no es lo mismo un trabajador por cuenta que pedalea todo el día para Rappi y se cree libre, que un metalúrgico de Villa Constitución. No es lo mismo. En eso estamos en claro, pero eso no quiere decir que no podamos observar con toda claridad que la presencia de la CGT, aún de sus declaraciones al frente de las últimas batallas, no inclinó el fiel de la balanza. O sea, cuando sale la CGT y mueve, la manifestación no baja de 100.000 personas. No es Se ha ido debilitando el músculo, quizá también por la impronta que le ponen los dirigentes. Por ejemplo, el 30 de abril, cuando uno recorrió la movilización, se logró una convocatoria, digamos, más o menos considerable, gracias a UPCN, que movilizó el país. Digamos, pero porque si vos no tenés paro, ¿cómo haces para movilizar? Básicamente estaban los cuerpos delegados de todos los gremios y la columna más importante era la de UPCN. Ahora, el operativo represivo, ¿qué te hizo? Te cortó las columnas y la movilización a la mitad en la 9 de julio. Y cuando no se busca confrontar con eso, bueno, te terminas subiendo a la vereda. Es decir, me parece que ahí hay una cuestión también de debilitamiento de la capacidad de movilización, por lo menos, de la CGT. Veremos ahora qué hace. Ayer Daer, y si les parece ya nos metemos en lo que es también la actualidad como para analizar, pues Héctor Daer estuvo ayer en 2 lugares, ¿no? Estuvo en la TV pública y estuvo después en la Casa Rosada. Ayer fue justamente el acto. Vamos a escuchar un discurso porque hubo un abrazo a la TV pública ayer y a los medios públicos en general, pero se empezó a filtrar, más o menos después del mediodía, que Daer estaba en Casa Rosada. Él explicó en Twitter que mantuvo una audiencia con el jefe de gabinete Guillermo Francos, el almirante de la Armada y también Petri, de Defensa,
escuchá, para abordar la crítica situación de 500 trabajadores de la Fundación Naval que desempeñan sus tareas en el Hospital Naval. Es decir, que fue a Casa Rosada, después un decreto que casi que prohíbe la huelga para hablar de un conflicto de 500 trabajadores. No sé, a mí me parece raro que plantee esto. La cuestión es que salió Daer de Casa Rosada y, consultado por la prensa, respondió lo siguiente. Vamos a resolver primero que nada el tema judicial y después seguramente tendremos una paro no, conversación. Por ahora paro no lo evalúan. No. ¿Por qué cree que el gobierno de paro general con la imposición del gobierno ya cada vez más pronunciada de 1% mensual en los acuerdos salariales, como el caso de comercio? ¿No hay clima de paro general ante este contexto y este desafío del gobierno? No, lo que va a haber son las discusiones por actividad y aquellos que puedan ir por arriba de la actividad de estos valores, porque las actividades... Que no lo homologa. Bueno, si lo homologa, habrá doble discusión, habrá una discusión para firmarlo y habrá una discusión para cobrarlo. ¿Por qué cree que el... ¿Cómo describir esta salida de Casa Rosada? Se lo vio muy tranquilo, muy manso, podemos decir. Yo estoy viendo que en la CGT y en la CTA hay un corrimiento de los sectores más combativos. El caso más explícito es el de Pablo Moyano, sí, que lo mandan o se va en un acuerdo porque las patronales no le levantan el teléfono, el ministerio no le contesta y lo mandan al club de camioneros. Uh-huh. Gente cercana de Pablo desmiente que se haya ido del sindicalismo, como publicó un medio, lo charlamos. No, yo creo que nadie se va del sindicalismo. Claro. Menos pero que no está en los lugares de la primera línea de la pelea, eso es así. Estaba recorriendo las comisiones internas. Sí, un paréntesis sobre la familia. Rifó una silla en un lugar importante. Sí, en la CGT. Yo creo que ahí hay que plantarse. Que se equivocó. Claro, es decir, es parecido a la discusión de Gis Carbó una vez que lográs un cargo en el Poder Judicial. Es decir, si vos te propones para una acción institucional importante y la lográs con respaldo de mucha gente y asumiste un compromiso, no puedes salirte del compromiso. Yo pienso eso. Igual yo creo que porque nunca, además era una esperanza. El frente sindical nunca tuvo independencia de Hugo Moyano. Hay una anécdota que tiene que ver con la discusión de comisión directiva cuando la intentan matar a Cristina. Uh-huh. ¿Te acuerdas que se planteaba el paro? Uh-huh. Bueno, Pablo tenía esa moción. Y el que termina cambiando la posición de Pablo es Hugo, que siempre tuvo una lógica más acordista, digamos, ¿no? Sobre todo en este último tiempo. El tema de la familia Moyano es toda una cuestión para discutir del mundo sindical. ¿Vos cómo la ves, Gitano, la discusión de camioneros y con la familia Moyano? Yo creo que en camioneros, en la sombra del final del mandato de Hugo, avisora problemas serios. O sea, el segundo hombre hoy, que es Aparicio, el feo como le dicen, es un hombre fuerte que ha sido muchas veces solidario con Pablo. Pero las ramas, hay muchas, les recuerdo que la afiliación a camioneros era muchas veces controvertida. O sea, los correos, que eran miles de correos, circula la anécdota que dijo: a mí no me importa si no llegan las... Pablo llegó a una reunión sobre la afiliación, se para todo el país si no llegan la boleta de la luz a la casa con los trabajadores del correo. El poder que tuvo, incluso en la concreción del sindicato de peajes, es decir, como una colateral tranquila, es decir, el nene Moyano, Facundo, digo yo el nene porque es de la colonia artística, como dice Pablo, yo pienso que hoy Hugo no es el Hugo de la MTA. Claro. No, clarísimo que no. Hoy Hugo es un hombre de 80 años que está de vuelta,
que viene de inaugurar un monumento a Perón con Macri, de pedir el voto sottovoce en la recolección, que menos mal que son muy poquitos, en la capital, los que viven en capital, de pedir el voto no a la lista del PJ, sino a la de los penatos. Es decir, para la elección del domingo pasado, vos Para la decís que elección de domingo pasado, la rama recolección se planteó desde el sindicato voten a los penatos. Así es, porque con el argumento de que, y lo decían sin ningún problema, de que los radicales quieren desarmar el gremio, y en eso para poner cooperativas, y nosotros con el PRO nunca tuvimos problemas. Los radicales hablan de Santoro, digamos, Hablan ¿no? de Santoro. Que también representa el PJ. No quería citar la fuente. Está bien. Pero bueno, el mundillo sindical tiene estas cuestiones por debajo que es muy bueno empezar a enterarse. O sea, no es el mismo Moyano el acuerdista de hoy que lo que era antes. Y con respecto a Daer, porque Daer también tiene dificultades en su propio gremio, Sanidad. Sí, Daer tiene oposición muy fuerte en algunos lugares de grandes concentraciones. Y tiene elecciones este año. Tiene elecciones este año. Perdón, un paréntesis. Hay 3 decretos esta semana. El 240 que decíamos recién, que es el que de alguna manera prohíbe el derecho a huelga y también desregula la marina mercante. El 241 es el que habla de la paritaria nacional docente, donde el Ejecutivo se levanta de la mesa y dice: nosotros no vamos a discutir más con los gremios, que discuta el Consejo Federal, es decir, las provincias, pero sí se pone por encima para homologarla o no. Entonces, sí, tiene capacidad de veto. Determina. Claro. Y el tercero es el 242, que de alguna manera habla de posibles intervenciones a los sindicatos y la potestad de los normalizadores. Entonces, lo que me decía Lucho Ro, algunos amigos que conocen la vida interna de los gremios, Lucho ha estado en esta semana en la radio, abogado laboralista, se viene un cronograma muy fuerte en el segundo semestre de elecciones en los sindicatos. Uno de ellos, Sanidad, donde Daer, no sé si la tiene atada, la tiene complicada, es el gremio de Hueso Campo, ¿no? También un hombre clave en las privatizaciones, un hombre que sigue al frente de la federación. Es muy difícil que un oficialismo pierda una elección en este momento, tal como están las cosas dadas. O sea, las patronales toman partido abiertamente despidiendo. Es decir, esto en el caso de comercio, otro caso bastante interesante de miserabilidad creciente, es decir, que van en queja por el aumento que le dan y le bajan todavía más el aumento, creo que le terminó siendo de menos del 1%. Y además estructuralmente, este hombre, Oriente Sí. Tenía a su disposición la posibilidad de organizar a todos los que vierten comida sobre las casas, digamos, a todos los pibes Rappi. Era el gran momento del sindicato de comercio para crecer de un modo exponencial, y lo está desperdiciando. Hemos conocido experiencias como la de intentar agremiar delegados de comercio en el Mercado Libre, claro, y el sindicato le terminó dando la espalda. Ahora, ¿qué cosa lo de la casta de ciertos dirigentes sindicales? Bueno, hay uno que cuentan que tiene caballo de carrera, hasta no sé si una casa ahí en Egipto, sí, que es antropólogo. Rodri no sé cuánto. Arqueólogo. Andrés Rodríguez, de UPCN, que hace poquito hubo alguien que dijo, tiene caballo. Son cosas que se terminan conociendo, ¿no? Y son hombres muy, muy vinculados a esta etapa de los 90 que comentábamos. Yo no me asombraría, March, el famoso dirigente histórico del Sindicato de Comercio, era dueño de una de las pinacotecas más importantes del país. Sin embargo, eso no quiere decir que los 70.000 delegados estén vinculados a esos negocios. Estén vinculados a esos negocios. Tal cual. Es tomar las partes por el todo, o sea, no, ojo con eso. Bueno, siempre lo decimos acá y por eso sacamos al aire a los dirigentes de base, ¿no? Claro, yo estoy totalmente en contra de estigmatizar el sindicalismo por decenas contadas, sí, de vivillos que son delincuentes. Totalmente de acuerdo.
Es la línea que tenemos aquí en Gráfica. Che, vamos a escuchar a Agustín Lecci, si les parece. Abrazo a la TV pública, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Estuvieron todos los gremios, estuvo también el Sindicato de Televisión. Un acto importante del cual ahora vamos a hablar. Nosotros sabemos que esta no es una pelea que damos en soledad. Por eso Hablaba después de Lecci, la negra Delfino, también delegada, después hablaba también un dirigente de Satside. ¿Cómo analizar este conflicto? Bueno, me interesó esto de Tierra del Fuego, de las provincias, porque cuando uno analiza también los 90, fue de la periferia del centro el Es conflicto. que creo ¿no? que hay una parte importante de la sociedad que ni se imagina lo que implica el cierre de Telam. No lo termina de absorber cabalmente. Como ejemplo, no se pudo comunicar Ushuaia cuando vino el temblor, como dice la canción, había que comunicarse a través de radios chilenas, porque Telam no estaba allí para dar la información urbi et orbi. Como ejemplo nada más. Adelante, Gitano. Sí, para mí la desaparición, lo que están tratando de hacer, no es solo la desaparición de Telam, es la desaparición de la noticia real. Claro. Todo tipo, porque ahora que hay muchas posibilidades de comunicar, nadie que vaya con una verdad sentida, por ejemplo lo de Tierra del Fuego, es suficientemente representativo. Yo tengo miedo de que terminemos creyendo que estamos mal. Yo creo que el movimiento obrero no está mal, que la gente no ha perdido la predisposición a la lucha, que lo que pasa, soy optimista tal vez en exceso, que lo que pasa es que hay pocos dirigentes con decisión tomada de enfrentar el neoliberalismo inmundo y también que hay poca comunicación. Como vos decías, el hecho de que las luchas siempre van de la periferia al centro. Ahora hay despidos en el Ingenio Ledesma, uno se entera, yo tuve vocación de andar investigando los conflictitos que hay durante muchos años y me fui dando cuenta de que hay muchos conflictos que lo que tienen es una gran fragmentación. Yo tengo una gran confianza en que esa fragmentación permita el aspecto positivo de la fragmentación, que es que también se fragmenta el poder sindical, digamos, de los grandes gremios burocráticos, por así decirlo. Y eso permite el surgimiento de nuevos dirigentes, claro, al estilo de Agustín Tosco, al estilo de Piccinini. Existen, ¿no? Existen, sí, existen. Siempre hablamos con Piraña Colobos, ¿no? Que falleció, pero un compañero de 40 años que tenía esa envergadura, ¿no? De un dirigente que podía también articular con otros gremios. Ahí se da también la cuestión, ¿no, Leo?, de la intersindical, sí. Lo vemos con las regionales de CGT, donde se van rompiendo la frontera de los propios gremios como para poder pensar como clase, ¿no? Como clase trabajadora. También hay que tener en cuenta un aspecto. Políticamente hay una gran fragmentación. Claro. Y entonces está la discusión de si vamos con Axel o con Cristina, si se vota, a cuál de las tres listas peronistas se vota. Es eterno. En los últimos tiempos eso adquiere mucha relevancia. Yo creo que para nosotros es muy importante empezar a confiar en nuestra fuerza como trabajadores y dejar de confiar en el espectro político que no está dando lo que tiene que dar.
Está lejísimos. El espectro no es que no está dando, está lejísimos, ¿no? Cuando uno ve la gravedad de lo que pasa. Cuando yo hace un ratito decía, bueno, que el movimiento obrero tiene que haber un respaldo político, estamos hablando de la gravedad de lo que se enfrenta y que en esa gravedad de lo que se enfrenta tenés que tener volumen político. Y es volumen sindical, pero también el respaldo de que vos podés plantear una salida a la población, que podés dar una esperanza en, bueno, este es un camino, se puede tomar un camino distinto al que estamos atravesando ahora. Y ahora, a mí mi sensación, ayer pasaba por la marcha que estuve en las de la CTA y paso por muchos lados y hay una sensación de impotencia. Yo siento eso. Yo siento en los diálogos y que hay mucha impotencia en dirigentes, en delegados, de que parece que no se puede parar nada de lo que se viene. Y eso es lo que a mí me preocupa mucho en este momento, ¿no? Decir, bueno, se viene la reestructuración, los decretos de Sturzenegger, y nos van a echar a 2000. Y es como que no, en otro momento, quizá yo durante el macrismo, sentía que había un músculo que había capacidad de frenar. Ahora no siento esa misma fortaleza, pero yo creo que también tiene que ver con que durante el macrismo, mal que mal uno podía estar de acuerdo o no, pero había una alternativa más clara política de salida al macrismo, que hoy no está tan clara. También te puedo agregar que con el macrismo hubo presos políticos. Sí. Este gobierno no tuvo necesidad todavía de tener dirigentes, ni sindicales ni sociales. O sea, hay quienes están presos como Milagrosala, pero desde el 2016. Entonces, cuando vemos la represión en el Congreso, que se denuncia la represión, en realidad no son las represiones que vivimos, bueno, incluso el 12 de marzo, son distintas, porque las fuerzas represivas no tienen necesidad. Te corren con un poco de gas pimienta. Ahora, sabemos que vamos a la confrontación. O si no vamos a la confrontación, vamos a naturalizar un país moldeado por las corporaciones. Si uno toma lo que pasó en la AmCham esta semana, básicamente ahí tenés todo el arco político, ahí estuvo De Loredo, estuvo Ritondo, estuvo el gobierno, por supuesto, y lo que planteaban desde las corporaciones yanquis es, che, esto hagámoslo gobernable. Incluso también algunos dirigentes sociales están como amoldándose también a eso de que no haya conflicto. Haber volcado todo junto te aturde. Creo que el movimiento popular está aturdido en este momento. Porque va desde, tenemos despidos en tal repartición, tenemos el cierre de tal empresa, tenemos la privatización de esa otra, tenemos el problema de Tierra del Fuego y tenemos también las elecciones en Salta. Sí. Claro, ¿cómo haces para absorber eso, ¿no? Creo que es un desafío. Bullrich, ¿no? En su momento, se necesitan conducciones estratégicas muy fuertes y muy inteligentes para eso. Bueno, Sturzenegger anticipó que esa era la política. Claro. O sea, aluvional, exacto, ese fue el término. Y yo creo que para eso hace falta una conducción de la CGT y de hecho yo pienso siempre en no una única CGT, sino en una única cabeza que yo he visto, soy un hombre de 75 años, o sea que ya he visto muchas veces 2 y hasta 3 CGTs, y no me molesta que haya esa división. De hecho, creo que el momento más glorioso del sindicalismo argentino se vivió con la CGT de los argentinos. Bueno, a Gualdini durante la dictadura, la Comisión Nacional de los 20 no le impidió, ni la gente del vidrio como Luján, no le impidió hacer todo lo que hizo, ¿no? Y había prácticamente 4 vertientes en ese momento, los 25, los 20, Azopardo y Brasil. Che, sumo un debate que apareció, de algo que apareció en redes, y un cruce amigable entre Luis Moreno Ocampo y Juan Grabois. Moreno Ocampo dice, bueno, recordemos, un hombre vinculado al juicio de las juntas, pero sabemos cómo después operó durante tantas décadas. Sí. Dice, el presidente de la AmCham, que es la Cámara de las Multinacionales Yanquis en la Argentina, y una de las mayores bancas de inversión, la JP Morgan, explicó que sin independencia judicial y respeto por la ley no habrá inversión en la Argentina. Ahí lo cita Juan Grabois, que promovió a los trabajadores informales, que no tienen techo, que denuncia abusos policiales, y se pregunta a Moreno Ocampo, ¿es posible que los empresarios yanquis, estadounidenses, dice él, y políticos como Juan Grabois trabajen juntos para que se aplique la ley en Argentina?
Le contesta Grabois, le dice: querido Luis, perfectamente dispuesto, incluso considero necesario un nuevo contrato social que contemple el sector privado, el público y el comunitario. Eso requiere una nueva institucionalidad, dice más abajo, que garantice el imperio de la ley, la libertad, positiva y negativa. Y bueno, dice que pueden vincularse con, incluyendo a los inversores internacionales, ¿no? O sea, dice que podemos estar todos en paz, pero bueno, generemos los mecanismos para mayor inclusión social. A mí me chocó ver esto, porque me parece que se está naturalizando esta dependencia argentina. Entonces, lo que no encuentro, por lo menos en el espinel de los dirigentes nacionales, es una denuncia de el colonialismo en el que está entrando la Argentina. O sea, cuando discutimos Tierra del Fuego, no estamos discutiendo solamente la industria, estamos discutiendo Malvinas. Sí, y la Antártida. Y ahora, el esquema económico actual, que está basado en el endeudamiento, que crece y crece y crece, va al reseteo de la industria nacional. Faltaría una voz más potente de la Unión Obrera Metalúrgica. Está Furlan diciendo lo suyo, pero pareciera muy moderado ante el salvajismo. Es decir, la UOM estuvo de 500.000 afiliados en el 75 a 50.000 en el 2001. Bueno, ¿qué va a pasar con la UOM? ¿Qué va a pasar con todo ese entramado que hace el corazón del modelo sindical argentino, ¿no? Yo no... Sí, pienso que si mi enemigo pasa a ser Grabois, estoy jodido. O sea, no creo... creo que hay que, como decían los maoístas en los 70, hay que analizar las contradicciones principales y las secundarias. Siempre me pregunto qué sector de la burguesía argentina está dispuesto o está jodido por esta política y entonces está dispuesto a dar batalla. Así como los capitanes de la industria se reconvirtieron y vendieron todo y tiraron todo por la borda, aquellos capitanes de la industria de los 80, hoy por hoy hay muchos sectores, sobre todo pyme y mediana empresa, que no pueden sobrevivir con estos negocios espurios, sobre todo hoy escuchaba en el Destape una prolija investigación diciendo, pero ¿y la plata de los narcos dónde va? ¿Cómo van a hacer? Es una vergüenza lo que están haciendo con el blanqueo. Sí. En su afán. Es decir, yo dudo ya que sea un afán de conseguir dólares. Creo que más bien es una política para integrar sectores de la... Y trata de personas, narcotráfico. Sí, lumpenes y hay que decir que hay muchos sectores pymes que producían antes en la Argentina, hoy están en la timba financiera, claro. Hasta incluso por supervivencia. Lo hemos hablado con empresarios aquí en Radiográfica. Igualmente yo lo de Grabois no lo planteaba como ponerlo en el enemigo, sino como plantear, digamos, un referente del campo nacional y popular, lo que está... del modo en el que está, a ver, que quizá lo que está planteando es, che, yo quiero hacer carrera política y no me voy a enfrentar a los capitales transnacionales en Argentina. Y es una posibilidad. Y ahí te agrego. Yo me acuerdo cuando se hacía el congreso de IDEA y compañeros de la economía popular terminaron haciendo el catering. Entonces, es todo un símbolo de eso también, ¿no? A ver, pero yo, bienvenido sea, de hecho somos una cooperativa, pero... ¿Es el camino ese? ¿Qué margen de acuerdo te dan estas empresas? Acordar con este capital transnacional. O sea, ¿qué es lo que quiere ese capital transnacional? Está muy lejos de lograr una inclusión social, digamos. Entonces, ese es el problema. Que vos si vamos al debate de la ley bases, Leo. Vas a esa interlocución cuando del otro lado Unión por la Patria decía, necesitamos inversiones extranjeras para crecer en la Argentina. O sea, hay una convicción de casi toda la dirigencia profesional que dice, nosotros sin inversión extranjera no podemos desarrollarnos. Lo que no se discute es el pliego de licitación. Lo que pasa es que y sobre todo necesitas relación de fuerza para está ir más allá. Lo que pasa es que también... Pero por algún lado tenemos que arrancar. Hay un volumen. Y creo que la lucha por el Estado. Hay un volumen, como decía acá el compañero,
que es necesario lograr, y yo creo que ese volumen se logra con la nuestra. O sea, cuando en política se hablaba de la ancha avenida del medio y toda esa serie de sarta de ingenuidades, para decirlo alegremente, muchos pensábamos que era mejor perder largamente con la nuestra, tener un programa de gobierno, o sea, y no regalarle a la socialdemocracia la posibilidad de la ancha avenida del medio, que terminó malversándola alegremente. Hoy nosotros necesitamos que ese programa contenga a los sectores que quieran confrontar, que quieran lealmente trabajar con el movimiento obrero. Yo me inclino por hoy por hoy creo que el movimiento obrero necesita un espacio al uso de lo que terminó volteando a Macri, o sea, el Frente Fresimona, Sí. un frente sindical, Claro. para el modelo nacional. No digo que sea lo mismo, no digo que sean los mismos líderes, la corriente sindical no existe más, Pablo Moyano está en el club de camioneros, pero es por ahí, necesitamos. Hay un buen grupo de sindicatos combativos, o si no queremos ponerle combativos, no le pongamos el nombre, pero Opositores. sindicatos opositores que se la juegan. Entre ellos está el sindicato de prensa, el sindicato del subte, aceiteros, los sindicatos ahora de los metalúrgicos, incluso sectores del ESMATA. Todos ellos están perjudicados y todos ellos están en posibilidad de construir una alternativa. Con respecto a la información, Gaby, déjame contarte que el martes va a haber un plenario de la CAT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Se va a hacer en la CGT, que me preguntaba un compañero, pero eso que lo convoca la CGT, no, lo convoca la CAT en el Felipe Vallese. Vamos a ver, bueno, qué se define, porque Daer dijo no va a haber paros, pero después juegan las confederaciones y hay que ver si hay una convocatoria de la Confederación de Gremios Industriales, que es muy importante, que ahí está SMATA y la Unión Obrera Metalúrgica, con tantas otras más. Por ejemplo, ahí no participa orgánicamente aceiteros, que es una lástima porque es una industria muy importante que te puede parar todo el sistema agroexportador. Alimenticio, claro. Entonces, ahora, la CAT, ¿qué es lo que puede jugar? Un paro en los puertos, un paro de camiones. Te puede paralizar todo La el logística. transporte. Necesitamos mucho Logística. también de esto, necesitamos mucha comunicación que genere la expectativa. Si hay un proyecto nacional, además, en este momento el mundo está abierto para la Argentina, porque hay gente que cree que vamos para atrás si tenemos un proyecto autónomo. En realidad vamos para adelante. Claro. Te abren todas las puertas los BRICS. Gracias. Un verdadero placer, Gitano. Bueno, gracias a ustedes por la convocatoria y sepan que estoy disponible. La seguimos. Gabriel Fernández, Carlos Zaira, Vivian Elem, Leonardo